acciones y reacciones, historia y cosmogonía, propuesta y desarrollo, examen y juicio, interpretación y discernimiento, análisis y opinión, ensayo y error, política, retórica, oratoria, el mundo en movimiento. Esto es Toque Crítico, con Martín Esparza Flores. Comenzamos. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas en este espacio de Radio ESME por internet. Saludo a Gaby Barragán, a nuestro compañero Eduardo Morocco, mejor conocido en el mundo de las telecomunicaciones, y a todos los que nos están sintonizando en este día miércoles 29 de agosto del 2012 para continuar con este programa del Toque Crítico de Martín Esparza. Los saluda su amigo y servidor, secretario general del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy vamos a continuar esta charla con todos los radioescuchas sobre las mentiras de Felipe Calderón, que en el pasado día del aniversario, el 75 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad, hizo una serie de afirmaciones culpando al sindicato y a los trabajadores por la quiebra técnica de Luz y Fuerza del Centro. Y en este momento traemos aquí los documentos oficiales de cómo se administra un organismo público descentralizado que fue creado por mandato del Congreso de la Unión para hacer una actividad que es exclusiva de la nación. De acuerdo al artículo 25, corresponde al Ejecutivo establecer el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con la administración de las áreas que son exclusivas y estratégicas o prioritarias o de servicio público o de seguridad social. Es el caso de Luz y Fuerza del Centro, que es un organismo descentralizado creado para poder hacer una actividad exclusiva del Estado mexicano, como es la prestación del servicio público de electricidad en la zona central del país. Este organismo público descentralizado, de acuerdo a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, se administra con un órgano de gobierno. La última Junta de Gobierno, bueno, la primera y la última del día del año 2009, aquí tenemos la convocatoria hecha por el que era el secretario de la Junta de Gobierno, licenciado Alejandro Fleming Kaufmann. Dice: señor Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, presente, con fundamento en los artículos 9 y 20 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 18 de su reglamento, me permito convocar a usted a la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro, correspondiente al ejercicio 2009, que se llevará a cabo el día viernes 12 de junio del año en curso, a las 9 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Energía, ubicada en la planta baja de Insurgentes Sur, número 890, en esta ciudad, de acuerdo con el orden del día que aparece en el material que se anexa. Como pueden ustedes escuchar, es la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del ejercicio 2009. De acuerdo al reglamento del órgano de gobierno, dice que esta junta se debe de convocar de manera ordinaria 4 veces al año. Y resulta que la primera la convocó la Secretaría de Energía hasta el mes de junio, el 12 de junio. No se llevó a cabo, no convocaron a la primera, que debió de haber sido en el mes de abril, para establecer los mecanismos. Y esta es la carpeta, como pueden ustedes observar, porque estamos también grabando con Gaby Barragán para que posteriormente lo vean por el blog que se tiene, por la propia página del sindicato. Y en esta carpeta de la Junta de Gobierno, de la primera sesión ordinaria del 12 de junio, ustedes podrán observar que quien preside el órgano de gobierno pues es Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía. También son miembros propietarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dionisio Pérez Jácome, subsecretario de Egresos.
De la Secretaría de Desarrollo Social, el ingeniero Luis Mejía Guzmán, subsecretario de Desarrollo Social y Humano. De la Secretaría de Economía, el licenciado Felipe Duarte Olvera, subsecretario de Normatividad, también forma parte de esta Junta de Gobierno. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo del ingeniero Sandra Herrera Flores, subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental. Y Comisión Federal de Electricidad forma parte de la Junta de Gobierno, el ingeniero Alfredo Elías Ayub y su suplente, el ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz, director de operaciones. Y por el Sindicato Mexicano de Electricistas hay 3 miembros consejeros como titulares del contrato colectivo de trabajo, que es un servidor, Martín Esparza, secretario general, José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Interior, Eduardo Obadía Zarza, secretario del Trabajo. Y este órgano de gobierno está fiscalizado ¿por quién? Por la Secretaría de la Función Pública. Hay comisarios públicos, en este caso son 2. Uno es el licenciado Manuel Onofre Cosío de la Garza, comisario público propietario del sector de energía, y el ingeniero Edmundo Granados Nieto, comisario público suplente del sector de energía. Y hay el secretariado, que es el licenciado Alejandro Fleming y Ana Elena Moreno Martínez, que es la prosecretaria. Esta es la estructura de cómo se integra el órgano de gobierno. ¿Por qué decimos que miente Felipe Calderón? ¿Y por qué ha violentado la Constitución y la ley? Y la Ley Federal de Entidades Paraestatales establece cuáles son las funciones y cómo se debe de administrar los órganos de gobierno. Pero además también, como parte de la administración descentralizada del Ejecutivo, porque el Ejecutivo lo único que le corresponde es administrar. ¿Con qué? Con las leyes que emanan del propio Congreso y rendir cuentas y hacer las actividades que establece la propia Constitución. En esta Ley Federal de Entidades Paraestatales queremos señalar que si este órgano de gobierno no funcionario o alguno de sus miembros no funcionario para cumplir cabalmente con la prestación del servicio público de electricidad en la zona más importante del país, la obligación del Ejecutivo, en este caso de Felipe Calderón, debió de haber sido involucrarse, revisar del por qué no estaba funcionando alguien o algo, o no se estuvieran cumpliendo las metas con el organismo descentralizado. No lo hizo, pero además dice también en la Junta de Gobierno, en su propia ley y su reglamento, que todas las decisiones se tomarán por mayoría de votos. ¿Por qué miente Felipe Calderón? Si debió haber planteado la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la primera instancia de discusión sobre ese tema debió de haber sido la Junta de Gobierno. Se debió de haber planteado primero en el comité técnico, porque esta Junta de Gobierno tiene un comité técnico de apoyo donde participa el director de la empresa, subdirectores de Luz y Fuerza, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y ahí se establece la agenda de lo que se le va a tratar en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno. La orden del día quedó establecida así: como primer punto es aprobación del orden del día. El segundo, informe del director de enero-diciembre del 2008. El tercer punto fue el convenio de productividad. El cuarto, informe del Comité Técnico de Apoyo a la Junta de Gobierno. El quinto, informe de autoevaluación de Luz y Fuerza del Centro al segundo semestre del 2008. Sexto, estados financieros dictaminados al 31 de diciembre del 2008. Séptimo, solicitud de acuerdos. 1, nombramientos. Y 2, calendario de reuniones para el ejercicio 2009. Y el octavo, asuntos generales. En ninguna parte de la orden del día se establece una discusión. Primero, para observar y decir si no se estaban cumpliendo los indicadores de productividad del convenio firmado el 16 de marzo del 2008. Segundo, si hubiera algún problema por parte de los dictámenes de la función pública por los propios comisarios. Y en este desarrollo podemos demostrar, porque es un tema de suma importancia en los siguientes días. ¿Por qué? Felipe Calderón ha venido gobernando con los medios de comunicación, principalmente Televisa, TV Azteca, y ha mantenido subordinado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el día de ayer
prácticamente hubo una reunión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Mesa, quien fue el ministro ponente sobre el dictamen del ilegal decreto de extinción del uso y fuerza del centro. ¿Por qué? Porque hoy están ya perseguidos también varios jueces que están involucrados con el crimen organizado, que no accedieron a sus fines de Felipe Calderón, a jueces donde negaron los cateos a la PGR de aquellos prácticamente jueces involucrados en el michoacanazo. Hay una persecución permanente. Estamos a unos días que concluya la desadministración de Felipe Calderón y va a dejar a las instituciones públicas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues con una imagen nacional e internacional prácticamente de ser los responsables de la violación sistemática a la Constitución, a la ley, a las garantías individuales, a las garantías colectivas de los mexicanos y la violación sistemática a los tratados internacionales. ¿Qué cara va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los siguientes días cuando observamos que declararon constitucional un decreto que no fue fundado y motivado en términos de lo que establece la ley, que lo hicieron de manera autoritaria, en una decisión de Estado? Está pendiente Felipe Calderón, yo creo que va a embarrar a más funcionarios, incluso de otros partidos, cuando se decida decir cuáles fueron esos 10 funcionarios donde él les platicó para tomar la decisión de Estado de intervenir a luz y fuerza del centro con uso de la Fuerza Armada y Militar, con una campaña criminal de linchamiento a través de los poderes fácticos como es Televisa, TV Azteca, Milenio y todos estos que sirven a esta oligarquía. Y además, ¿cómo va a quedar esta legislatura que está por terminar? Diputados y senadores que avalaron esta decisión al no interponer la controversia constitucional y poder mantener el equilibrio de los poderes del Estado. Estamos ante un sistema con muchísima opacidad y corrupción, pero sobre todo que han roto la democracia en México. Han roto los poderes del Estado, la Suprema Corte subordinada a los intereses del Ejecutivo, el Congreso de la Unión ha permitido que les usurpen sus funciones, por ejemplo la de legislar en materia de energía eléctrica, que lo establece el artículo 73, fracción décima de la Constitución, o también legislar en materia de derechos de los trabajadores, que establece el artículo 123 constitucional. Son los únicos facultados. Esta carpeta de la Junta de Gobierno vamos a poder demostrar que Felipe Calderón miente a los mexicanos. El grado de cumplimiento de los indicadores de productividad, por ejemplo, es del 93.8%, a pesar de la falta de inversión para las áreas productivas. Vamos a poder demostrar el desarrollo permanente de sistemas de gestión comercial con el Instituto Politécnico Nacional. Y vamos a poder observar incluso en esa carpeta de la Junta de Gobierno los ahorros que hubo en el primer semestre del año a partir de un programa que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ahorro de recursos públicos a los organismos descentralizados, y el sindicato con luz y fuerza se cumplió con todos estos programas y metas. Esto me parece importante porque en la siguiente legislatura, que esperamos pues reivindiquen uno de sus objetivos o metas que se tienen para esta próxima legislatura, que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho, que se dejen de hacer acuerdos abajo de la mesa o en lo oscurito para seguir acabando con nuestra Constitución y golpeando a sectores productivos como es el sector energético. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos argumentos? Los días próximos tendremos reuniones con los coordinadores de las fracciones del movimiento progresista para entregarles una carpeta de los antecedentes del conflicto. Porque el convenio en comodato vence el 11 de octubre de este año, firmado ante un notario público entre Comisión Federal de Electricidad, el SAE, para transferir la infraestructura eléctrica para prestar el servicio público en la zona central del país
cuando esto es una simulación jurídica. Entonces los legisladores, en este caso diputados, senadores, tienen que hacer, en el marco de sus funciones, pues ya sea demandas, puntos de acuerdo, comisiones especiales, incluso cabe una controversia constitucional, porque ese convenio en comodato es inconstitucional, es una figura de derecho privado ante un notario público y no es una figura de derecho público donde está una laguna en el marco de la ley del servicio público de energía eléctrica. Este es un tema de interés nacional que lo vamos a abordar, pero además también me parece que es muy importante que con estos datos iniciar a fincarles responsabilidades a los servidores públicos que tomaron esta decisión. Los servidores públicos tienen dentro de la ley de la Administración Pública Federal, la función pública, se les puede fincar desde la parte civil, la parte administrativa y los juicios políticos. O sea, no podemos permitir que quede de manera impune una acción de esta naturaleza, que con un acto administrativo del Ejecutivo Federal se pretenda acabar con un organismo público descentralizado, despedir a 44,000 trabajadores, dejar sin el sustento para sus familias, dejar en la indefinición jurídica a 22,000 jubilados, donde ya tienen derechos adquiridos como jubilados, le han vendido su fuerza de trabajo al Estado, y tampoco podemos permitir toda la opacidad y corrupción del proceso de extinción de luz y fuerza del centro. Es momento de hacer un corte y regresamos. Estás escuchando a Martín Esparza en Toque Crítico. Toque Crítico. Continuamos. Regresamos a este espacio informativo de Radio ESME por internet. Informarles a todos los que nos están escuchando que hemos diseñado a partir de la discusión en el pleno del Comité Central una serie de actividades que nos va a permitir retomar el tema de luz y fuerza del centro. Es un asunto que no ha concluido, hay muchas demandas de tipo laboral, hay demandas de tipo administrativo, como es la ineficacia del decreto, donde argumentamos que Felipe Calderón y su administración no cumplieron con la formalidad que establece la propia ley. Y además también hay demandas de tipo administrativo en la parte que tiene que ver a la nulidad de las bases de desincorporación, porque no se puede desincorporar o extinguir algo que es un bien de la nación para la prestación de un servicio público de energía eléctrica. Hay mucha confusión ante la sociedad cuando en la campaña mediática dice ya se extinguió la empresa, si ya no hay nada que hacer, y así lo vendieron los medios de comunicación. Luz y Fuerza no es una empresa, Luz y Fuerza es una industria, es la industria eléctrica integrada desde la generación, transmisión, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, como lo establece la propia Constitución en el párrafo sexto, el artículo 27. No nos van a poder explicar y no van a poder extinguir una infraestructura. Imagínense que extingan plantas de generación o los kilómetros de líneas de transmisión o las propias subestaciones. Eso es parte de la valía de esta lucha de resistencia porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Envío un saludo a todos nuestros compañeros en la resistencia, trabajadores, jubilados que han venido acompañando esta lucha del ESME, porque no nada más es el tema de los trabajadores en activo, en la recuperación de nuestra fuente de trabajo, es la defensa del contrato colectivo de trabajo, es la defensa de la seguridad social de los 22,000 jubilados, a pesar de que hay grupos de jubilados que se han ido a poner de tapete con el Ejecutivo, como es ese grupo que encabeza Jorge Sánchez García y algunos otros, donde no les interesa en lo más mínimo preservar con nuestra organización sindical. Y lo decimos así tácitamente porque han sido casi ya 3 años de una lucha heroica, digna,
de un sindicato que va a cumplir 98 años de existir, que es patrimonio de los trabajadores de México y del mundo, donde refleja su contrato colectivo de trabajo las gestas históricas, por tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, por tener condiciones de seguridad e higiene. Más adelante en otros programas vamos a poder explicar cómo trabaja la CFE, cómo en su contrato colectivo de trabajo metieron hasta el contratismo, cuántos contratos tienen firmados, contratos de protección con las transnacionales, en qué condiciones están laborando, incluso niños que traen de 10, 12 años laborando, haciendo actividades donde la Constitución lo prohíbe. Y además los múltiples accidentes mortales y accidentes graves, a partir de que no se tiene con la capacitación, instrucción y adiestramiento que fueron parte de las conquistas de los trabajadores del ESME, porque la industria eléctrica es de alto riesgo. Y lo primero que estuvo, los primeros inicios del sindicato, es que hubo muchos accidentes mortales. Entonces, el sindicato le puso mucha atención para establecer en las primeras cláusulas del contrato colectivo de trabajo las condiciones de seguridad e higiene como una obligación del patrón y un derecho de los trabajadores a contar con su equipo de seguridad, a contar con herramientas, a tener la capacitación, instrucción y adiestramiento, a que las órdenes de trabajo fueran por escrito, a contar con servicio médico para atender pues accidentes graves como es las quemaduras de corriente eléctrica. Hoy vemos que es de manera común, ya en este país, los crímenes industriales, no nada más en el sector eléctrico, con estos contratistas de la CFE, con la complicidad del SUTER, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que ya transmitimos en el programa anterior, cuál fue el discurso de Víctor Fuentes del Villar, donde él reconoce que la empresa CFE está a punto de ser extinguida, dice, por la galopante corrupción que existe, de que nada sirve que les hayan dado un premio aleatorio de ser CFE la empresa de clase mundial, que vienen manipulando los indicadores en cuanto a transmisión, generación, distribución y venta de electricidad. Todo esto son datos que se debe de enterar la opinión pública, y qué más lo vamos a hacer a través de estos medios alternos de comunicación, porque es difícil que te den un espacio de esta naturaleza en Televisa o en TV Azteca o en Milenio o Grupo Imagen para poder explicar estos temas y que la sociedad pues haga su propio criterio, su valoración y tengan la otra opinión de los actores directos de este conflicto. Entonces el tema de Luz y Fuerza del Centro pues está, como dicen los abogados, sub iudice. Luz y Fuerza no se ha liquidado, no se puede liquidar mientras existan trabajadores que no acepten su renuncia voluntaria a su derecho al trabajo, o existan jubilados que estén luchando por defender los derechos ya adquiridos como jubilados, mientras estemos defendiendo en los propios tribunales, en los organismos internacionales, tanto al sindicato como la organización que nos permite aglutinarnos y establecer estrategias de lucha, y mientras tengamos todavía recursos tanto legales como legislativos y políticos y la capacidad de convocatoria para la movilización, hoy nos permite decir que Calderón se va a ir en unos días, no va a poder extinguir a Luz y Fuerza del Centro, no va a poder acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas ni con nuestro contrato colectivo de trabajo. Por eso estamos luchando todos los días, y esta semana será muy importante para retomar la mesa de negociaciones en Gobernación. La semana pasada pudimos haber hecho reunión en Gobernación, pero la ofrecían a nivel del subsecretario de Gobernación, Obdulio Ávila, que nosotros lo dejamos claro en la última reunión, pues que ya no tiene capacidad para poder resolver lo que ellos mismos firmaron el 13 de septiembre del 2011, que es la reinstalación de los trabajadores. Hay dos esquemas para resolver de fondo el conflicto. Uno es la reinstalación de todos los trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad, con nuestro contrato colectivo de trabajo, con la representación del sindicato, y que queden salvaguardados los derechos ya adquiridos de los jubilados. Así como hay jubilados en la CFE que tienen todo
derecho de aplicar su contrato colectivo de trabajo, así también nuestros jubilados. Estamos en el mismo sector, no puede haber discriminación para unos trabajadores, para otros trabajadores, o para unos jubilados y otros jubilados. Entonces nos va a permitir en gobernación retomar que una forma de resolver es la reinstalación de todos los trabajadores en CFE. No lo quieren así, bueno, el Congreso tiene que actuar, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, para legislar, incluso hasta para que sea CFE en todo el territorio nacional. Tienen que modificar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Si ustedes checan una ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en este momento van a encontrar que hay dos organismos descentralizados, Comisión Federal y Luz y Fuerza del Centro. No se puede modificar una ley que emana del Congreso de la Unión, desde el Ejecutivo Federal con un decreto administrativo. Forzosamente tiene que intervenir el Congreso de la Unión. Por eso hay una iniciativa que está pendiente que sea dictaminada, es la iniciativa para crear un nuevo organismo público descentralizado donde se le regresen a este organismo pues la infraestructura que está administrando en este momento el sistema de administración y enajenación de bienes, que es un organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Imagínense cómo está de cabeza este país, cómo se ha permitido por parte de la Suprema Corte de Justicia que un organismo de Hacienda administre una infraestructura que es estratégica para prestar el servicio público de electricidad en la zona más importante del país. Se la prestaron nada más a la CFE por 3 años para mantener la continuidad del servicio público de electricidad, y como hay una serie de contradicciones, ¿no? Por ejemplo, Calderón en sus más mentiras dice, pues ya la CFE tiene los usuarios que tenía Luz y Fuerza del Centro y se los contabiliza, diciendo CFE es una empresa de clase mundial. Y luego, en las demandas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dice la CFE, yo no puedo ser patrón sustituto de los trabajadores de Luz y Fuerza y del SME. Dice, porque no adquirí la infraestructura, no la he integrado a mi patrimonio, simplemente me la prestaron por 3 años. Y lo que se está pagando, pues no está ingresando directamente a los estados contables de CFE, sino está ingresando a los estados contables del sistema de administración y enajenación de bienes. Y este sistema es el que lleva todas las demandas de los pendientes que tenía Luz y Fuerza del Centro con proveedores, con contratos plurianuales, y hay obras, por ejemplo, etiquetadas en Luz y Fuerza que no han sido ejecutadas. ¿Y dónde está ese dinero? O sea, hay una enorme opacidad y corrupción de la administración de Felipe Calderón, que tenemos que establecer estrategias para que este señor, así como se le pretende dar una pensión de 4 millones de pesos al año una vez que termine su gestión, y toda la seguridad del Estado, desde casa, habitación y transporte y seguridad personal por el Estado Mayor, porque siguen conservando, pues que vaya y acuda a los tribunales, porque van a estar antes, o sea, cuando él ya se vaya, los juicios van a seguir, y si hay un responsable que le ha hecho mucho daño al pueblo de México, se llama Felipe Calderón. Nuestro país no puede quedar así, con mucha impunidad, y como ya resignados, muchos mexicanos ya se resignan a decir, bueno, pues ya se va multimillonario, con mucho daño que hizo a los mexicanos, y no hay forma de cómo hacerlo, pues que rinda cuenta. Yo creo que es el momento. Hay una enorme participación de los ciudadanos que hoy están indignados por la falta de empleos, cuando este señor dijo que iba a ser el presidente del empleo, cuando está subiendo cada mes la electricidad, el gas, la gasolina, el diésel, cuando hoy lo vemos con el tema de los alimentos, de la canasta básica de los mexicanos. Y este señor entregando el petróleo, entregando la electricidad a las transnacionales, haciendo grandes negocios con Televisa, quitando la concesión a MBS, quitando la concesión, porque aquí también traemos la otra carpeta, que será otro tema para el siguiente programa. Lo vamos a explicar, que es lo conoces perfectamente, compañero Eduardo, es la solicitud de la concesión de la red pública de telecomunicaciones. Esta es copia de la original, certificada, donde forma también parte de las demandas, y esto le va a interesar al Congreso. Y aquí a quien se le tiene que fincar responsabilidades, a los mismos funcionarios de la Junta de Gobierno, a Felipe Calderón, se le tiene que fincar responsabilidades a la COFETEL, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por negar
esta concesión para que Luz y Fuerza del Centro tuviera la posibilidad de dar servicio de voz, datos, imagen, servicio a internet a la sociedad de la información, y aquí está de recibida. Este es un trabajo que hizo el sindicato, que obra en los propios autos de la defensa que estamos haciendo. Esto y más información lo vamos a hacer para el siguiente programa, que hay muchísimo de qué hablar sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro, sobre las mentiras de Felipe Calderón, sobre esta decisión de Estado que tomaron, dice 10 funcionarios de primer nivel, no creo que hayan sido puros panistas, porque a los panistas no les da para tomar decisiones de esta naturaleza. Los panistas, si bien pues cada quien hizo sus negocios en las secretarías que estuvieron, nunca hubo una integración de un gabinete que fuera institucional para poder cumplir simplemente con lo que establece la Constitución. Son gente muy perversa, con muchos intereses de grupos económicos, para eso sirve la derecha, y acabar con el Estado benefactor, producto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la Revolución Mexicana, y nos permite decir entonces que vamos a esperar también lo que diga Felipe Calderón de quiénes fueron esos 10, que estoy seguro que han de haber sido gente de otros partidos políticos, incluso hasta empresarios, que aplaudieron esta decisión porque ven el sector eléctrico con los servicios públicos como una oportunidad de negocios para seguir acumulando grandes riquezas, que la mayoría ni siquiera se queda en nuestro país. Son transnacionales que están sangrando de manera permanente las finanzas públicas, y lo vemos con los contratos a las transnacionales, por los productores independientes de energía. Ese es otro tema que voy a abordar más adelante. ¿Cuánto es lo que tienen ya de capacidad instalada los productores independientes de energía? ¿Cuánto es, qué tiempo tienen firmados los contratos? ¿Cuánto han endeudado a la Comisión Federal de Electricidad? El por qué retirarle el subsidio, que es otro tema que vamos a explicar en los estados financieros de Luz y Fuerza. Cuando dijo Felipe Calderón, que es otra de las mentiras, dijo en su comunicación el 11 de octubre, que los 42,000 millones de pesos que le transferían a Luz y Fuerza del Centro eran para los privilegios de los trabajadores. Decía que era para pagar el costo del contrato colectivo de trabajo. Es otra de las mentiras, porque incluso en el propio informe del 1 de septiembre del 2009, él explica sobre el subsidio de Luz y Fuerza y el de Comisión Federal. Dice, si a la CFE le dan 90,000 millones de pesos, si a Luz y Fuerza 42,000, pero dice que ese dinero es para poder llegar a los usuarios y contar con una tarifa pues acorde a la situación económica de la mayoría de los mexicanos. Son otra de las mentiras. Ese dinero jamás se quedaba para poder pagarle a los trabajadores. Los trabajadores se nos pagaba a partir de las ventas de electricidad, simplemente salarios y prestaciones, equivalía a 12,000 millones de pesos al año, y estos 12,000 millones de pesos al año eran de los ingresos por ventas de electricidad, que el último reporte fueron de 56,000 millones de pesos que ingresamos por ventas de electricidad los 44,000 trabajadores. Con eso es suficiente para pagarle a trabajadores, prestaciones y a jubilados. Es hora de despedirnos. Nos esperamos en la próxima emisión del Toque Crítico de Martín Esparza. Los saluda su amigo y servidor, y también enviamos un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento, y agradecerles a los que están en los controles técnicos, Gaby Barragán, compañero Juan, compañero Morocco, mejor conocido como el Morocco en el mundo de las telecomunicaciones. Muchísimas gracias. Observación objetiva en busca de la verdad. Propuestas de soluciones. Criterio general. Evaluación sistemática para la prevención de problemas potenciales. Oportunidad de cambio. Visión actual y futura. Esto fue Toque Crítico con Martín Esparza Flores. Hasta la próxima.